España en el siglo XIX, que se alió con Francia por los tratados de San Ildefonso, que la acabaron enfrentando contra el Reino Unido. Esto fue causado por la crisis del reinado de Carlos IV. En esta crisis Napoleón deseaba ocupar Portugal para así debilitar a los británicos y firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau en 1807, que permitía a sus tropas cruzar España. Así se provocó el motín de Aranjuez en 1808. Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII y así Napoleón sustituyó a su hermano José Bonaparte. Esto desencadenó la guerra contra Francia con el secuestro de la familia real en Bayona, que fue en Madrid. Una sublevación popular el 2 de mayo de 1808. Así comenzó la guerra de la independencia. La población española se dividió entre afrancesados que reconocían a José I como rey y fernandinos que se mantenían fieles a Fernando VII. Las guerrillas activaban continuamente el ejército francés, mejor equipado, y al final perdió reponiendo a Fernando VII en el trono. Las consecuencias de la guerra de la independencia fueron las Cortes, que gracias a la ausencia de la familia real se crearon juntas para organizar la lucha, y se creó la Junta Central Suprema, y en 1810 se convocó a las Cortes Constituyentes en Cádiz. Estos se diferencian en tres grupos: los diputados que defendían las reformas políticas, los absolutistas que querían mantener el antiguo régimen y los americanos preocupados por los problemas de las colonias. Aprobaron reformas que pusieron fin al antiguo régimen. La reforma principal fue la Constitución de 1812 con estas características: la soberanía nacional, que el poder residía en la nación y ésta lo ejerce a través de los representantes; la monarquía moderada hereditaria y la división de poderes. También reconocían derechos como la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad privada y la libertad de imprenta. En el reinado de Fernando VII, este regresó a España en marzo de 1814 y entregó el Manifiesto de los Persas. También le sugirieron que restituyera la soberanía real y la vuelta al antiguo régimen. En esta época se persiguió el liberalismo y encarcelaban a la gente liberal. En 1820 el pensamiento liberal triunfó, que fue dirigido por Riego, que proclamó la Constitución de 1812 en Sevilla. Al final dejaron en libertad a la gente liberal. Hay dos tipos de liberalismo, que es el moderado, que eran las reformas suaves, y el liberalismo exaltado, que defendía la Constitución de Cádiz. En 1823 la Santa Alianza entró a España con los 100.000 hijos de San Luis y al final Fernando VII fue el rey absoluto. En la restauración de Fernando VII coincidió con una grave crisis, que se perdieron las colonias americanas. Los liberales protagonizaron pronunciamientos. En España estaba la ley sálica, que no dejaban reinar a las mujeres, que fue derogada por una pragmática sanción. En 1833 murió Fernando VII y la reina María Cristina se hizo al gobierno, porque ella era menor de edad. Carlos de Borbón se proclamó rey de España, formando la primera guerra carlista, que fue entre dos bandos. El liberal apoyaba a Isabel y el carlista apoyaba el absolutismo. El abrazo de Vergara puso fin al conflicto y se volvieron a enfrentar en dos guerras más: la independencia de las colonias hispanoamericanas. Algunas causas de los movimientos independentistas son que a comienzos del siglo XIX surgió el movimiento independentista en las colonias americanas. La población española y ciolla constituían la élite americana. La ciolla era el grupo más poderoso económicamente. Las ideas de liberalismo y nacionalismo se diferenciaron y los intereses del Reino Unido era para comerciar libremente. Las fases de la independencia son, según la fecha, desde 1808 a 1815 se crearon las juntas de 1810, pero con el retorno de Fernando VII se restauró el poder español. De 1816 a 1824 Argentina se independizó gracias a San Martín en 1816, seguida por Chile en 1818. Después se creó la República en la Gran Colombia por Simón Bolívar, que apenas duró hasta su muerte.
Perú se independiza en 1824, México en 1821, Bolivia en 1825 y por último Uruguay lo hace en 1828. En el triunfo del liberalismo, Isabel II heredó el trono menor, lo que produjo una serie de regencias. La primera estaba a cargo de María Cristina. Le forzó a buscar apoyo a los moderados, que querían soberanía compartida, sufragio censitario restringido y poder legislativo con un parlamento bicameral, y los progresistas, que querían una soberanía nacional, sufragio censitario amplio y poder legislativo con Cortes y Congreso. Aunque se alió con los moderados, el motín de la Granja de 1836 le obligaron a entregar el gobierno a los progresistas, que tomaron medidas como la desamortización de 1836 o la Constitución de 1837. En 1840 María Cristina dimitió, así que Espartero asumió el poder, gobernó autoritariamente y tras una sublevación en 1843 de moderados progresistas, Isabel II fue proclamada reina con 13 años. Durante los primeros años de su reinado, Narváez presidió varios gobiernos. En 1845 se promulgó una constitución que establecía soberanía compartida y que además imitaba algunos derechos. El Estado se organizó centralistamente, por ejemplo. El gobierno nombraba a los alcaldes de las ciudades. La política ultraconservadora del gobierno radicalizó los progresistas, los demócratas y los republicanos. En 1854 el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por O'Donnell, puso fin a este periodo. Hubo gran actividad legislativa con la Ley de Ferrocarriles y la Constitución de 1856. Tras esto, la reina encargó el gobierno a O'Donnell. Este creó en 1854 la Unión Liberal, que se alternó con los moderados hasta 1868. En 1864 se acentuó la crisis y en 1866 los progresistas y demócratas conspiraron para derrocar a Isabel II. La gloriosa iniciada en 1875 dio lugar a la destitución de la reina. Tras diversas etapas se constituyó un gobierno provisional que convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Aprobaron la Constitución de 1869 que establecía la monarquía como forma de gobierno junto a una declaración de derechos, como el sufragio universal masculino. Después de la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclamaron la Primera República, afrontando problemas como la guerra en Cuba, la Tercera Guerra Carlista y el movimiento cantonalista. Con todo este caos, en enero de 1874 el golpe de Estado de Pavía disolvió las Cortes, restaurándose en diciembre la dinastía de los Borbones. Aquí sería el comienzo de la restauración. En el 1874 Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II, dando comienzo a una nueva etapa llamada la Restauración. Él apoyaba la monarquía constitucional, nombrando presidente del gobierno a Antonio Cánova de Castillo. La Restauración fue una etapa que se basó en dos pilares fundamentales, que fue la Constitución de 1876, que intenta ser conciliadora, ya que garantiza una amplia relación de derechos y libertades individuales, pero establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes y la confesionalidad del Estado. También el otro pilar fundamental es el turnismo, que es el turno pacífico en el gobierno entre los conservadores de Cánova del Castillo y los liberales de Mateo Sagasta. Fue posible gracias a la corrupción política, ya que se amañaban los resultados electorales, que a eso se le llama pucherazo, y los caciques manipulaban el voto rural, que se le llama eso caciquismo. Y este sistema trajo estabilidad, pero dejaba fuera del gobierno a tres grupos cada vez más representativos, que son los socialistas, los anarquiotas y nacionaliotas. Ahora hablaremos de la revolución industrial en España, que consta de tres características principales. Una de ellas es el predominio de la agricultura. En el siglo XIX, España seguía siendo un país fundamentalmente agrario. Los políticos liberales tratarían diversas medidas para liberar la tierra de las trabas del antiguo régimen.
Entre ellas destacaron las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, que permitieron la liberación de las tierras y el aumento de la producción agraria. Otra característica grande es el retraso de la revolución industrial, que se inició con retraso debido a la escasez del carbón, capitales e infraestructura de transporte y gracias a la inexistencia de un mercado anterior. También se dice que por la escasez de capitales ya que parte de las inversiones las realizaban empresarios extranjeros. Por último sería industria, ferrocarril y la finanza. La primera industria fueron la textil, que fue la del algodón en Cataluña, la siderúrgica en Andalucía, el País Vasco y Asturias. Los primeros altos hornos se construyeron en Málaga en 1820. La Ley de los Ferrocarriles de 1855 estimuló la construcción de la red ferroviaria. En 1829 se fundó el barco español de San Fernando y en 1856 se transformó en el Barco de España. Hubo un gran crecimiento demográfico y la gente emigró. La población española creció en el siglo XIX, pero a un ritmo menor que otros países europeos. Esto se debió al mantenimiento de una elevada natalidad y el escaso descenso de la mortalidad, pues las mejoras higiénicas y sanitarias llegaron más tarde que en otros países. El excedente mano de obra en el campo obligó a muchos campesinos y campesinas a emigrar a las ciudades de América, como por ejemplo Argentina y Cuba. La instauración del liberalismo provocó el fin de la sociedad estamental y la llegada de la sociedad de clase. Hacia 1840 surgieron las primeras asociaciones obreras. Ahora hablaremos del anarquismo, que tuvo una rápida difusión. En 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, el sindicato anarquista, y el socialismo, que en 1879 Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y en 1888 se creó el Sindicato de Unión General de Trabajadores, UGT.